Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero estén pasando un excelente día. En esta ocasión les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan saber si la pieza que están comprando es 100% fibra de carbono o es una pieza híbrida. En muchas de las ocasiones que llegamos a comprar piezas de fibra de carbono, vemos y comparamos precios en los diferentes sitios web, en las diferentes tiendas que podemos tener en nuestras localidades, y vamos a ver que de repente un capó o cofre de una página a otra puede variar 200, 300 o hasta $500, ¿no? Dependiendo la marca. Por ahí tenemos marcas como Savon, como Bailside, como Biz Racing, que bueno, van a ir cambiando sus costos y todo esto tiene una razón. Si ustedes quieren saber cuál es esa razón, acompáñenme en este video. Para entender un poco lo anterior, vamos a comparar estas tres piezas de fibra de carbono y este par de paneles que tenemos por aquí para poder entender si tu pieza o para poder saber si tu pieza es de fibra de carbono y por qué varían los costos entre una marca y otra. Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra pieza por el lado de atrás. Esto nos va a dar una idea del refuerzo que están utilizando y de la técnica que pueden haber hecho para fabricar la pieza. En esta primera pieza vemos que tiene un refuerzo de fibra de vidrio, el cual es la fibra de vidrio más económica, es mucho más gruesa. Y en esta pieza vemos que está totalmente lisa. Aquí no sabemos bien qué pudieron haber utilizado de refuerzo. Lo que puede ser es que no sea fibra de vidrio o sea una fibra de vidrio que sea tipo cloth o tipo tejido, no como la fibra de vidrio colchoneta que es sobre la que están recargadas las piezas. Y en esta pieza, que es la pieza fabricada por nosotros, vemos que tiene un refuerzo de fibra de carbono. También podemos ver un poco de lo que es la técnica o nos va a hablar de la técnica por la superficie. Vamos a ver que ahí en la pieza que nosotros fabricamos, que de hecho está en un video por ahí, tenemos la marca de lo que es el P-Ply. Esto nos indica que pudo ser una pieza elaborada por vacío o por medio de la técnica de infusión, al contrario de las otras dos que al parecer son técnicas de molde abierto, es decir, se hicieron de manera manual con una brocha o un rodillo. Aquí en los paneles es la misma cuestión, de repente podemos ver paneles que por detrás tienen igual la marca de P-Ply y bueno, fibra de carbono. Pero eso también puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque existen muchos refuerzos como lo que es el Zoric, que ya lo habíamos visto en esta placa, que por ahí les enseñé a hacer el corte en B. En esta placa utilizamos un refuerzo que se llama Zoric, que está diseñado para ahorrar fibra de carbono, está diseñado para engrosar. Se puede conseguir desde 1 milímetro hasta 3. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de piezas? ¿Son malas? No, no son piezas malas. Todas estas piezas tienen una función y todas estas piezas tienen una técnica distinta y se ocuparon materiales distintos, por eso el costo llega a variar entre cada una de ellas. No es lo mismo una pieza hecha por medio de infusión que lleva insumos a una pieza que solo se hizo por vacío o a una pieza que se hizo con molde abierto, porque los costos van cambiando. Entonces ahí podemos ver cómo está en nuestra placa que tiene Zoric, que se ve una capa blanca, y en esta que es 100% fibra de carbono, pues vemos que no se ve nada, se ve totalmente negra o gris en su defecto. Aquí tenemos la capa de Zoric, que por ahí se ve. Les dejo al final de este video el video donde hicimos eso y ocupamos el Zoric y donde hicimos también la pieza con infusión. Aquí tenemos el comparativo, la otra se ve totalmente negra. Entonces el primer tip siempre es ver nuestras piezas por la parte de atrás. Otra manera de ver si nuestra pieza es 100% fibra de carbono es hacer una comparación de pesos. Aquí vamos a hacer el comparativo de estas tres piezas. Vamos a ver la que es de molde abierto y fibra de carbono normal. Tiene 73 gramos. Posteriormente vamos a ver la pieza que se ve un poco más lisa, pero al final del día está pintada por detrás y sabemos que no es 100% fibra de carbono. Esta es más ligera, tiene 62 gramos. Y vamos a comparar lo que es la pieza que fabricamos nosotros, que es 100% fibra de carbono. Es casi la mitad de reducción de peso, entonces ustedes van a ver que si una pieza es muy ligera, es probable que sea 100% fibra de carbono.
Si no tenemos una pieza para comparar, lo que podemos hacer es realizar pequeños cortes. Muchas de las ocasiones las piezas son para adaptar o tenemos que hacer ciertos hoyos para hacer montajes, para colocar tornillos, para colocar placas metálicas o simplemente para ajustar nuestra pieza al coche. Entonces vamos a hacer pequeños cortes o pequeños hoyos y ahí nos va a dejar ver qué hay en medio. Como les platicaba anteriormente, si ustedes al cortar ven que digamos que el borde es totalmente negro o gris, probablemente la pieza sea 100% fibra de carbono. En este caso cortamos la placa que tiene el Zorik y la voy a romper para poder despegar lo que es la parte del Zorik. Sí queda resistente y sí queda fuerte, cumple con su función, pero al final del día vamos a ver que lo que es el relleno de este sándwich es lo que es el Zorik. El Zorik es digamos que es un tipo de tejido, generalmente de poliéster, algunos tienen microesferas, lo cual nos va a ayudar a engrosar, ¿no? A no llevarnos tantas capas de fibra de carbono para lograr 2, 3, 4 milímetros de espesor. Este nos va a ayudar mucho a ahorrar en ese tipo de situaciones. Entonces, aquí como pueden ver, la pieza se veía fibra de carbono en la parte cosmética y fibra de carbono en la parte de atrás, pero al final del día tenía un refuerzo de Zorik, entonces no es una pieza 100% fibra de carbono. El Zorik es más barato que la fibra de carbono, entonces sí es diferente, ¿no? El costo que va a tener el elaborar algo 100% fibra de carbono y algo que no lo es. Esta prueba es un poco más extrema. Aquí vamos a usar nuestro soplete para quemar lo que es la resina. Ya saben que la fibra de carbono resiste muchos grados centígrados, entonces al quemarla a la fibra de carbono no le va a pasar nada, ¿no? Lo que se va a quemar solamente es la resina y nos va a dejar desprender todas las capas y vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Cuántas capas tiene. Este es un método que también nos sirve para saber de cuántas capas estamos hablando en la fabricación de una pieza cuando lo vamos a replicar o cuando lo vamos a reparar para hacer la sustitución del material. No se preocupen, esto está bien hecho, no lo intenten en casa, aquí está controlado el incendio, ya saben, somos profesionales. Y una vez controlado el incendio, vamos a ayudarnos, bueno, aquí en este caso tenemos los guantes, no nos va a pasar nada, la fibra se enfría muy rápido, pueden ayudarse también de alguna espátula. Aquí como pueden ver la fibra de carbono está intacta, sí se humea un poco por la combustión de la resina, pero al final del día nos deja ver que hay dos capas de fibra de carbono en este panel o en esta hojita de fibra de carbono que fue hecha en los cursos. Ya saben que por ahí tenemos los cursos presenciales. Si ustedes están interesados en tomarlos, pueden contactarme en alguna de las redes sociales y con gusto les doy la información. Y regresando al tema, aquí podemos ver también esta técnica que, como les comentaba, nos va a ayudar mucho a saber cuántas capas hay y a saber si nuestra pieza es 100% fibra de carbono y vale cada peso que pagamos por ella, o fuimos timados con una pieza que tiene un refuerzo de fibra de vidrio que es mucho más barata. Y bien amigos, después de estas pruebas vamos a tomar ciertos puntos a considerar para saber si nuestra pieza es 100% de fibra de carbono o no. El primer punto es que si ustedes ven la pieza por detrás pintada en color negro, probablemente es una pieza híbrida que no tiene toda la estructura de fibra de carbono. El número 2 es ver la textura o ver la parte de atrás de la misma pieza. Si vemos fibra de vidrio expuesta, pues ya sabemos que no es 100% fibra de carbono. Si no vemos la marca de lo que es un peel ply, sabemos que inclusive la técnica puede ser técnica molde abierto, lo cual obviamente nos tiene ciertos errores al momento de fabricar o ciertas deficiencias al momento de fabricar una pieza. Entonces es una pieza por la cual no podemos pagar tanto dinero. Y bueno, otro punto a considerar es, ya saben, cuando ustedes hagan el montaje de la misma, al momento de hacer ciertos ajustes, perforaciones o cortes en la misma pieza, podemos ver lo que es ciertamente una pequeña parte de lo que es el interior del sándwich con el que se ensamblan las piezas, y dependiendo un poco del color o de lo que alcancemos a ver en
en ese sándwich, nos podemos dar cuenta si tenemos una pieza de fibra de carbono 100% o tenemos una pieza híbrida. Y como conclusión, podemos decir que todas las piezas funcionan, sí, todas las piezas funcionan, todas las piezas cumplen su propósito. Al final del día, uno es que no paguen más por una pieza que tiene materiales de baja calidad. Otra cosa que tenemos que concluir es que por eso varían los precios entre los diferentes productores. Podemos checar productores chinos que al final del día son piezas que, como les comento, no estoy en contra de ellas, no son malas, pero los materiales que tienen son muy económicos. Existen inclusive empresas muy reconocidas que ocupan el refuerzo de fibra de vidrio, y la verdad es que a mi forma de ver las cosas, los costos son muy altos. Pagas por una caja de cartón muy bonita con mucha producción, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, también tenemos por ahí productores que sí te dicen, ¿sabes qué? Si tú quieres la pieza 100% carbono, pues te cuesta tanto, y si tú quieres una pieza híbrida, te cuesta un poco más o un poco menos. Entonces todo esto va a depender de ustedes, todo esto va a depender del presupuesto que tengan, todo esto va a depender del uso que vaya a tener la pieza. ¿Por qué? Porque sabemos que una pieza full carbon siempre va a ser más ligera, siempre va a ser más resistente, pero va a ser más cara. Una pieza híbrida siempre va a ser más económica, mucho más económica, pero al final del día solamente cumpliría con una función cosmética, o la duración que va a tener no es la misma que una pieza full carbon. Entonces todo esto es a consideración de ustedes, pero más que nada este video es para que no los engañen y para que ustedes se den cuenta si la pieza que están comprando vale la pena cada peso que están pagando o no. Y bueno, como siempre les digo, muchas gracias por el tiempo que se toman en ver los videos, muchas gracias por darle like, por compartir, por comentar. Todo siempre es muy bien recibido. Saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales, no olviden que tenemos los cursos presenciales, pueden mandarnos mensaje y por ahí les vamos a estar dando información. Y bueno, como siempre les digo, nos vemos en el siguiente video.